Muy bien, prosiguiendo con el avance de la materia de neumatología, decíamos que la llenura del Espíritu Santo también tiene un propósito. Recordemos Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, obviamente aquí necesitamos entender cuál es el propósito de ser llenos con el Espíritu Santo. Muchas veces podemos ser guiados por un propósito equivocado, porque la llenura del Espíritu Santo, más que una experiencia emocional, más que buscar una experiencia que otros han tenido, porque a veces es solamente eso lo que nos motiva, ¿verdad? Lo cual es muy bueno anhelarlo, pero no es todo para nada. O sea, no es solamente por ver emocionalmente aquello que va a pasar, o tal vez como una manera de escapar de alguno de nuestros problemas de la vida. Entonces, el propósito correcto, real y bíblico de ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar, como toda la obra del Espíritu Santo tiene ese mismo propósito, es que Cristo sea glorificado. Para eso es que el Espíritu Santo obra. Cuando Él en su misericordia nos permite ser copartícipes de su naturaleza divina, de realmente observar y disfrutar sus diferentes dones, sus manifestaciones, sus señales, sus prodigios, ser copartícipes de la obra que Él realiza en el creyente, de realmente ver cómo Él se manifiesta perfeccionando a la iglesia. Al hacer toda esa obra, lo que el Espíritu Santo siempre quiere es glorificar a Cristo, que glorifiquemos a Cristo, que al recibir el testimonio de Cristo, Cristo sea glorificado. Eso es lo que Él quiere. Y obviamente, al llenarnos del Espíritu, lo que también debe ser ese propósito es glorificar a Cristo. Es decir, no podemos buscar esa plenitud del Espíritu Santo por razones egoístas, sino para que Cristo sea glorificado. Por eso dice Juan 16:14, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es el versículo clave de la materia y realmente en este momento lo podemos entender. Realmente es el Espíritu Santo el que toma parte de la naturaleza de Cristo, nos da a conocer esa naturaleza, nos hace copartícipes, pero para que glorifiquemos a Cristo. Toda la obra que Él hace en su misericordia siempre va a ser orientada a eso, y todo lo que nosotros hagamos es para eso. No se trata de satisfacer mi necesidad emocional, de tal vez quedar bien ante los demás o impresionar a un grupo de personas. No es la motivación correcta. El propósito correcto siempre va a ser darle el centro, el lugar que se merece a Cristo. Básicamente eso es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta vida llena del Espíritu Santo? En primer lugar, el ser llenos del Espíritu Santo capacita al creyente para tener una vida santa. Recordemos que se glorifica a Cristo a través de nuestra vida, de que Él se ha manifestado en nosotros como individuos, pero también como iglesia. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores de que estamos glorificando a Cristo, de que estamos andando en el Espíritu, andando en esa vida santa? Cuando vivimos para Dios, cuando lo amamos, cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos, cuando cualquier cosa que hagamos, así sea la más pequeña, como el apóstol Pablo dice, así coman o beban o hagan cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así cualquier detalle que hagamos glorifique a Dios. Eso implica que estamos viviendo llenos del Espíritu Santo, que le estamos obedeciendo, que lo estamos realmente glorificando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta. Mi propósito de vida es glorificar a Dios. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque queremos glorificar a Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque queremos glorificar a Dios. ¿Por qué testificamos acerca de Él? Porque queremos glorificar a Dios. ¿Y por qué vivimos esta vida de santidad? Porque queremos glorificar a Dios.
porque solamente con el poder y en el poder del Espíritu Santo podemos vivir una vida que glorifique a Dios. No hay otra forma. Alguien que no viva en el poder del Espíritu Santo nunca va a poder glorificar a Dios. No se puede, sería imposible. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:15, el querer el bien está en mí. Es increíble lo que él dice. El apóstol está hablando así, el querer el bien está en mí. Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es esa conversación increíble que aparece en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará? Dice, ¿verdad? Él. Y al final de todo, esa sería nuestra realidad humana. Si no fuera por el Espíritu, nunca podríamos glorificar a Dios ni tener una vida agradable a Él, jamás. Por más que nos esforcemos, siempre estaríamos de fracaso en fracaso, porque así sería nuestra naturaleza. Solo en el Espíritu podemos tener una vida que glorifique a Dios, una vida que realmente permita a Cristo manifestarse a través de nosotros. A la vez, el ser llenos del Espíritu Santo nos capacita para el servicio. Para el servicio, la mejor manera, la manera más eficaz de glorificar a Dios es expresando el servicio, al servir a la iglesia, al servir a otros siervos de Dios, al servir a las personas. Obviamente estamos glorificando a Dios. Entonces recordemos que es la máxima expresión de, ya sea de una vida llena del Espíritu Santo, es a través del servicio. La figura, en realidad, esto pareciera que en realidad Cristo mismo se hizo siervo por nosotros. No podemos pasar por alto esto. Entonces el Señor realmente es aquel que se hizo siervo, pero obediente hasta el extremo, hasta la cruz. Así fue su nivel de obediencia y de servicio. La máxima expresión de servicio es esa. Y obviamente Él la vivió porque estaba en el poder del Espíritu Santo. Y fue la manera más grande y por lo tanto Él va a ser glorificado. Entonces, obviamente nos damos cuenta de que nosotros, el hecho de estar llenos del Espíritu Santo, implica que el Espíritu Santo tenga el dominio completo, total y exclusivo de todas las áreas de nuestra vida para capacitarnos a ser semejantes a Cristo en su obediencia y en su servicio. Es por esa razón que necesitamos de la plenitud del Espíritu para poder realmente servir a Dios como Él se merece. Entonces, por ejemplo, si vemos algunos casos de personas que actuaron llenos del Espíritu Santo, lo podemos ver en Hechos, en la predicación de Pedro. Imagínense, una predicación y se convirtieron 5,000 personas. Y esto es real, o sea, Pedro era un hombre sujeto a tentación, pasiones igual que nosotros, pero obviamente estaba en el poder del Espíritu Santo. Imagínense cómo pudo ser usado de tal manera que una sola predicación sirvió para que se conviertan 5,000 personas. Lo mismo, Pedro con denuedo fue predicando. Lo vemos todo esto en capítulo 4, en el 4:8. En el 4:31 vemos cómo fueron llenos del Espíritu Santo los demás discípulos y cómo predicaban con denuedo la palabra de Dios. Y obviamente ahí tenemos algo interesante en Hechos. Se eligieron diáconos, y los diáconos, que uno cree que son personas que tal vez espiritualmente no hacen mucho, dice, ellos tienen que servir, ocuparse de las cosas logísticas. A veces tenemos esa idea, pero los requisitos en la iglesia primitiva eran 3: que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El requisito es ese, ser lleno del Espíritu Santo, porque si no está lleno del Espíritu Santo, su vida no va a poder manifestar el servicio, y tampoco va a poder impactar la vida de otras personas. Nosotros, por nuestra propia fuerza, imposible, nunca lo vamos a lograr. Entonces necesitamos tener estos 3 requisitos:
manifiestos en la iglesia primitiva, pero eso solamente a través de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Además de los otros frutos del servicio, de lo que vimos de un carácter semejante a Cristo, también debemos recordar que la llenura del Espíritu Santo nos permite adorar y alabar al Señor como Él se merece, y también vivir en sumisión y obediencia al Señor, como Cristo lo estuvo. Pero ahora viene cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo poder andar en ese entendimiento, sumisión y caminar por fe. Necesitamos entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, en primer lugar. Necesitamos entender que Dios ordena que seamos llenos del Espíritu Santo. Y 3, tenemos que entender que el pecado obstruye el fluir del Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo está con nosotros, pero el pecado obstruye ese su fluir, lo contrista. Entonces, de inmediato, si hay pecado en nuestra vida, tenemos que ser rápidos para confesarlos y a la vez entender que el Señor anhela que seamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos actuar en sumisión. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo significa sujetarse a la voluntad de Él. Y obviamente no se puede estar sujeto a alguien si es que nosotros todavía queremos tener el control. Es como cuando nos subimos al taxi y voy a querer quitarle el volante al chofer. Y él, ¿qué me va a decir? Oiga, déjeme hacer mi trabajo, yo le voy a llevar, pero yo tengo que conducir. Pero si voy a estar ahí yo queriendo quitarle el control, no, yo voy a manejar, vamos a tardar más, pues de hecho que va a ser ahí un problema. Y obviamente ser capaz de someterse a una persona, de renunciar a nuestros propios caminos, es sumisión. Eso implica renunciar tal vez a nuestro propio yo, a lo que creo que es lo mejor para mí. Entonces necesitamos, para ser llenos del Espíritu Santo, actuar en sumisión, renunciar a nuestros propios caminos. Probablemente yo quería hacer miles de cosas por este lado, pero el Espíritu quiere llevarme por allá. Está bien. Obviamente, Él sabe todo, Él es Dios mismo, Él es omnisciente. ¿Qué voy a yo estar corrigiéndole a Él? Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Tenemos entonces que confesar y arrepentirnos por esa autosuficiencia que tenemos como personas, como creyentes, como iglesia, y entregarnos a Dios y a su voluntad. Señor, me rindo para que tú hagas tu voluntad. Y en tercer lugar, tener fe, la seguridad de que Dios nos llenó, de que tenemos su sello. Recordar que ser lleno no es un sentimiento, ¿sí? O sea, no se trata, wow, siento que estoy lleno y hoy no, sino ser lleno es una vida de fe. Implica saber que no somos perfectos, saber que voy a fallar, pero que me voy a arrepentir, y saber que Dios me va a perdonar, porque Él me ama y que Él tiene el mejor diseño para mi vida, para la iglesia, para nuestra vida, para nuestro país. Él lo tiene y nos sujetamos a Él, y de esa manera vivir y disfrutar de la llenura del Espíritu Santo.